Seguramente no hubiera asistido. Quiero Bueno, pedirle pues ya opinión está. también sobre este asunto a el consultor político, Fran Carrillo. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas ¿Has tardes. visto la reunión? ¿Qué vibraciones te ha producido esta reunión múltiple de Sánchez con todos los partidos políticos, especialmente ese primer encuentro a las 10 de la mañana con Alberto Núñez Feijóo? Pues que sobre un tema más, Sánchez es quien marca la agenda, marca, digamos, los tiempos políticos y sobre todo dirige el discurso a seguir y a defender, porque no solo marca territorio propio retóricamente, sino que también le marca a la oposición lo que tiene que hacer y decir. Yo estoy de acuerdo en que no hubiera pasado nada si Feijóo no hubiera acudido a una reunión para luego, digamos, en una rueda de prensa achacar o recriminar los motivos de la convocatoria de esa reunión o por qué no ha servido de nada lo allí tratado, ¿no? Si eso ya se sabía de antemano. Porque Sánchez, antes de convocar a los grupos políticos, antes de tomar una decisión sobre una acción política, siempre hace lo mismo, establece una estrategia preventiva con argumentos muy falaces sobre lo que tienen que hacer unos y otros y lo que pasaría si unos y otros no hacen lo que a él le conviene. Y eso se lo aplica muchísimo al Partido Popular. Entonces aquí ya había establecido el relato previamente. Si el Partido Popular no apoya la petición del incremento de presupuesto en defensa, no ya porque España lo necesite, sino por el compromiso de Sánchez con von der Leyen, jefa de Feijóo en Europa, y con el resto de socios europeos, pues es que entonces el Partido Popular pues no es patriota ni quiere que Europa se defienda, ni es europeísta, etcétera. Es decir, todo eso ya lo ha soltado antes. ¿Qué pasa? Que el Partido Popular, en vez de establecer una estrategia paralela en el cual dice, bueno, yo le puedo apoyar esto si también consensuamos las políticas de inmigración, si también consensuamos los presupuestos, si también consensuamos otra serie de medidas, pero como esto lo ha consensuado con sus socios sin preguntarme a mí nada, pues ahora tampoco me necesita. Entonces, yo no hubiera ido, porque escenificar lo que hoy es una victoria de Sánchez, que es un hombre que dialoga con todos, cuando es mentira, ha excluido al tercer partido nacional, cuando es alguien que ha dicho que lo mejor que puede hacer Europa es aislar a la ultraderecha y sin embargo su gobierno depende de un partido de ultraderecha, 7 votos, pues me parece incongruente. Entonces, nuevamente, quien marca los tiempos, quien marca el discurso y quien marca la estrategia es Sánchez. Fran, ¿es imposible llegar más allá de este tipo de escenificaciones a las que uno se puede prestar o no? ¿Es imposible ningún tipo de acuerdo de Estado con Pedro Sánchez porque todas las cartas están ya marcadas de antemano? Para los que conocemos a Sánchez, te diría que sí, que es imposible, porque Sánchez es un trilero del juego político. Es decir, es imposible saber a qué atenerse cuando se firma algo con él. Y digo firmarse porque no vale con él ni los acuerdos verbales ni los acuerdos escritos. Siempre los condiciona a las circunstancias, al momento, a lo que determina en cada momento su necesidad política o personal, y por tanto todo es papel mojado y todo es palabra vacía, porque es un señor que la hemeroteca ha demostrado que hace de la mentira su principal caudal político, su principal valor político, ¿no? Por tanto, no es una persona fiable, no es alguien con el que te puedas sentar y saber que lo firmado, lo acordado se va a cumplir, porque ha traicionado y ha mentido una y otra vez a los suyos, a los propios, a los ajenos, a los del frente, a los del más allá, a partidos que ya no están, a partidos que siguen. Entonces, ¿qué acuerdos de Estado vas a crear con un señor que no cree en el Estado? Es decir, o que se sirve del Estado para crear una aquelarre federaloide con todos los socios que le apoyan, o que quiere modificar las estructuras del Estado, o que no cree la separación de poderes en el Estado de Derecho, o que cree un Estado elefantiásico para dominar y controlar a los medios de comunicación, ciudadanía y colectivos. Pues o tienes un discurso claro sobre eso, o entonces vas a ir siempre a remolque de lo que la estrategia de este tipo de perfiles te marquen. Entonces, es evidente que no puede haber ningún tipo de pactos con Sánchez ni con el sanchismo. Esto se ha dicho muchas veces, pero es que Feijóo, como tiene ese perfil a veces muy socialdemócrata, y digo lo de a veces por ser generoso, pues él entiende que puede representar el PSOE más moderado o que puede llegar a un entendimiento con el Partido Socialista. Con este está demostrado que no. Pero oye, eso Feijóo verá, ¿no? Desde el punto de vista de la estrategia política y de la comunicación política, Fran Carrillo, ¿tú piensas que se ha equivocado Núñez Feijóo yendo a esa reunión para luego salir de la reunión diciendo que no ha servido para nada? ¿Debería haber optado por dar plantón, por no acudir? Sí, sí, lo he dicho, ha sido lo primero que he dicho. No debería haber ido para luego explicar las razones de por qué no ha servido de nada, porque no está quedando mal él.
precisamente por las razones que ha dicho el propio Feijóo. Oiga, asuntos tan importantes no se pueden tratar en media hora. Oiga, no le puede dar al segundo partido del país el mismo tiempo que a un partido que tiene 7 votos. Lo que pasa es que el partido que tiene 7 votos le mantiene en el gobierno. O el partido que tiene 10, pero es que el partido que tiene 10 le mantiene en el gobierno. U otro partido que tiene 12, pero es que ese partido también le mantiene en el gobierno. Entonces, si todo eso ya lo sabías, o lo intuías, o lo preveías, pues no acudas. Y lo que haces es convocar una rueda de prensa y explicar a los medios y a la ciudadanía, con una claridad exquisita y un discurso firme, por qué no vas y a causa de qué no vas. Y si tienes a un señor que te pacta todos los acuerdos del mundo con esos partidos que no creen en el Estado, que no creen en España, que no creen en una convivencia nacional, que no creen en nada de eso, pues no es lógico ni coherente que ahora vaya a acordar, digamos, los presupuestos de un aumento del gasto militar con el principal partido de la oposición al que ha ninguneado, al que ha insultado, al que le ha llamado rehén de la ultraderecha, al que le ha llamado culpable de casos de corrupción, existan o no existan. Le ha llamado de todo y ahora busco tu apoyo porque mis socios no me lo dan. Pues eso el señor Feijóo lo tenía que haber previsto y no acudir allí para que le ridiculicen, le ninguneen o le humillen. Y ya lo avisamos en estas semanas. Esto Sánchez lo iba a hacer. Es decir, Europa le va a exigir a España que incremente el gasto militar porque Estados Unidos ya no va a colaborar. España está en el 1,2 del PIB en gasto en defensa, cuando debería estar en el 2. Ya no por un compromiso con los socios de Europa. Es que España el día de mañana está absolutamente sin capacidad de defensa propia. Si mañana Marruecos, que es el principal aliado de Estados Unidos en esta zona, y también el principal aliado de Israel, tuviera la ocurrencia política de reclamar la soberanía de los territorios de Ceuta y Melilla, ya no digamos Canarias, España no podría defenderse. No tendría capacidad de defensa. ¿A quién apelaría? ¿A la Unión Europea, que no tiene ejército? ¿A un ejército extranjero? ¿A Estados Unidos en la OTAN, que no quiere participar? Estaríamos en ese tipo. Entonces, ¿con quién tienes que pactar esto? Pues evidentemente con la oposición. ¿Pero qué oposición? Solamente hay dos partidos que te pueden apoyar este gasto. A uno de ellos lo excluyes, con razones más o menos explicables. Luego, el partido que está excluido tiene que explicar también algunas incoherencias. Quiero decir, incoherencias de estrategia política. Es evidente que se ha opuesto en la Unión Europea al aumentar el gasto en defensa, pero aquí pide en España que se aumente el gasto en defensa. Entonces, eso también lo tiene que explicar Vox. Oiga, si yo por qué quiero aumentar el gasto militar en España, pero no en Europa, ¿no? Claro. ¿Tienes alguna teoría, Fran Carrillo, sobre cómo se puede abordar un gasto de esta cuantía tan impresionante desde el punto de vista de un gobierno, de un Estado, con deuda pública, con más impuestos, recurriendo a la Unión Europea? ¿Cómo se puede abordar un gasto de este tipo? Lo que es seguro es que esa promesa de Sánchez de que se puede aumentar el gasto militar sin recortar gastos sociales es inviable hacerlo si no se aumenta la carga fiscal en los ciudadanos o se aumenta la deuda pública. Es imposible. Es decir, esto alguien lo paga. Si tú mantienes el presupuesto en gasto social, que la mitad del gasto social no es gasto social productivo, es grasa del Estado ineficiente, es mantenimiento de chiringuitos ideológicos, es subvenciones al exterior a cosas improductivas. Lo que pasa es que lo meten todo dentro de gasto social, lo meten dentro de esa falacia retórica llamada sanidad y educación, cuando sabemos que hay 60.000 millones del Estado contabilizados y auditados que son perfectamente prescindibles y que no aportan nada al día a día del ciudadano. Pero si tú quieres aumentar el gasto militar, pongamos del 1,2 al 1,6, ni siquiera al 2%, y no recortas en todo lo demás, la única forma de obtener dinero es con deuda pública o vía impuestos. Con lo cual yo le digo a la gente que se prepare de nuevo los bolsillos porque con todo el saqueo que ya han hecho, pues van a seguir saqueando los bolsillos, van a seguir aumentando impuestos, van a seguir sacando de donde no hay, van a seguir apretando y estrujando aún más a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos, no a las grandes fortunas, aunque le digan lo contrario, y esa será la salida de Sánchez. Y quien se oponga a esto, pues es que será un prorruso, será un putinista, un putinejo, no querrá que España se defienda ni que Europa se defienda, o directamente pues que será un defensor de la ultraderecha. Y la oposición, como no tiene estrategia política ni comunicativa para combatir eso, pues de nuevo estará al albur de lo que diga Sánchez, que hoy, por mucho que digan las encuestas, no está tan lejos de revalidar mandato en Moncloa.
Fran Carrillo, brevemente ya y para terminar, ya que te tenemos aquí, que te iba a preguntar también por esto que hemos conocido hace unos días, esta misma semana, que se hacía público ese acuerdo que hubo en 2021 y que fue negado por Ciudadanos en su momento, por Arrimadas, te lo digo porque tú estuviste muy vinculado a ese partido, ese acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos, pues para desbancar a Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid con una moción de censura y también en Murcia a López Miras. Esta semana se ponía negro sobre blanco lo que era ese acuerdo que en su día fue negado, además reiteradamente y vehementemente por la que era líder de Ciudadanos en ese momento, Inés Arrimadas. Bueno, fui una de las primeras personas que se manifestó con ese acuerdo en una célebre intervención pública en el Parlamento de Andalucía, en tribuna parlamentaria, parafraseando al primer presidente de la Primera República, Estanislao Figueras, en el que mostré mi hartazgo o mostré mi desacuerdo en dos vías. La primera, que no podía ser que en mitad de una pandemia donde estaba falleciendo gente de una forma cruel e inhumana, había políticos que estaban pactando sillones y que estaban acordando mociones de censura por detrás y que estaban vulnerando lo que había sido la voluntad ciudadana. Eso me parecía inmoral y por tanto lo denuncié en ese momento como representante público. Y luego también como parte importante o no, pero como parte de esa formación política y también ya desde el punto de vista de la estrategia política, que es a lo que me he dedicado toda mi vida y me dedico, pues consideré que era un suicidio político asistido, era una eutanasia en sesión continuada, ¿no? Era una automoción de censura, porque ni siquiera fue una moción de censura que desde un estado de la oposición se realiza el gobierno, no, era una automoción de censura, porque Ciudadanos gobernaba y decidió salirse de un gobierno para hacer la moción de censura a la otra parte del gobierno basado en indicios, porque la excusa que nos dieron en su momento es que había indicios de corrupción. Bueno, tú no te puedes cargar un gobierno con indicios. Tú puedes, una vez acabada la legislatura, no volver a acordar o pactar con una formación política por las razones que tú consideres. Pero en mitad de una pandemia y en mitad de un mandato, tú no te puedes cargar un gobierno por indicios. Lo que en aquel momento dijimos que es que todo esto iba a provocar un efecto dominó, que primero iba a caer Madrid, luego caería Castilla y León y por último lugar Andalucía, pues nos cargamos de razón. Los que dijimos que detrás de todo esto había un acuerdo secreto que habían firmado 3 o 4 o 5 personas, que eran los que dirigían el partido, solamente para satisfacer intereses personales, pues el tiempo nos ha dado la razón. Los que decíamos detrás que esto era una operación del sanchismo y de Sánchez por intermediación de Bolaños para ocupar lugares de poder, porque consideraban que Ciudadanos con el tiempo iba a bajar y que ese lugar del Partido Popular lo ocuparía el PSOE, pues el tiempo nos ha vuelto también a dar la razón. Por tanto, es la operación política más desastrosa de los últimos tiempos, como un partido político activa el botón rojo de autodestrucción, se suicida políticamente por darle más poder al sanchismo y en este caso a Pedro Sánchez, que no sé lo que prometió personalmente a estas personas, ni me importa ni me interesa ya, pero fue la desaparición o fue lo que hizo que la gente dejara de confiar en un partido y en un proyecto que para mí era un proyecto muy solvente para España y que si hoy continuara existiendo, seguramente la mitad de las cosas que estén pasando no estarían sucediendo. Pues Fran Carrillo, consultor político, gracias por tu opinión también sobre este asunto. Gracias y hasta la próxima, Fran. Un placer, gracias a vosotros.